Bueno, vamos a empezar el tema este de las entrevistas que he hablado antes, varias veces en mi página, y quería empezar por Raico, que es un escritor canario, eh, que bueno, que he leído un libro suyo, sé que tiene una obra bastante grande, aunque es joven, ¿no? Bueno, ahora le preguntaremos un montón de cosas indiscretas. Y también uno de los motivos por los que me gusta empezar por aquí es porque es canario, de Las Palmas, que es una ciudad maravillosa, que me acogió estupendamente y que siento un agradecimiento muy grande con ella. Y bueno, vamos a empezar sin más dilación con él. Y me gustaría preguntarte cuándo empezaste a escribir y cómo. O sea, ¿cómo empezaste? ¿Qué hacías? Hola, bueno, primero que nada, agradecerte la invitación. Encantado de participar en este día, en este proyecto que has empezado. La verdad que me parece que es muy interesante y creo que puede dar mucho de sí. Y bueno, por supuesto, agradecidísimo de que hayas contado conmigo. Yo empecé a escribir como casi todos o muchísimos jóvenes y adolescentes, escribiendo un diario personal. No. Era una época complicada, pues, por la que todos pasamos, y una manera que tuve de expresar determinadas cosas fue pues eso, ¿no? Con un diario. Lo llevé durante bastantes años y eso me sirvió para aprender a expresar determinados conceptos, determinadas emociones, determinadas cosas que a lo mejor uno en palabras a veces no puede, y me ayudó a empezar a descubrir que me gustaba escribir, me gustaba expresar esas cosas de esa manera. Eso me llevó a escribir algunos poemas muy juveniles y muy sencillitos, y bueno, el salto natural fue ese, ¿no? El diario, pues poemas, relatos, y ya después me lancé a por la novela. Por lo tanto, prácticamente podría decir que llevo escribiendo casi toda mi vida adulta y preadulta, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, y te quería preguntar, porque tienes razón, el diario, aunque hay muchas maneras de entender un diario, hay gente que no lo hace formalmente, o sea, que no lo lleva día a día, pero va escribiendo sus pensamientos, sus sentimientos. Pero me gustaría preguntarte cómo se produce y por qué el salto de escribir algo intimista, ¿no? Como se supone que es el diario, ¿no? Que tú has hablado de la adolescencia, ¿no? De pasar a la poesía y de ahí precisamente a la novela fantástica. ¿Eso por qué? Yo creo que al final es un salto natural. Aprendes que te gusta escribir, aprendes que disfrutas escribiendo, al mismo tiempo leía mucho, era un gran lector, era un gran aficionado, sobre todo al género de misterio, mucho antes que al género fantástico, fantasía épica, etcétera. Yo ya leía muchísimo Stephen King, leía Dean Koontz, o sea, eran autores que para mí eran de cabecera. Entonces empecé con pequeños relatitos, con pequeñas historias prácticamente intrascendentes, y bueno, poco a poco. Fue todo muy natural, fue todo un proceso en el que yo en ningún momento me planteé, quiero ser escritor o estoy escribiendo y quiero. No, era simplemente, iba haciendo lo que me salía, lo que me apetecía en ese momento. No hubo un tránsito, no hubo un momento en el que yo decidiera, a partir de aquí, en este momento, me voy a poner a escribir. Entonces la evolución fue toda como, fue muy natural. Empecé a disfrutar escribiendo, al mismo tiempo estaba leyendo unas historias que me gustaban mucho, y eso se unió en, se me ha ocurrido una idea para un relatito y me pongo y la redacto. Fue todo como muy espontáneo. Y pasar del relato a la novela, porque eso sí es un tránsito grande, ¿no? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Y cómo? ¿Y con El, qué? ¿Con qué novela? Fue con una novela muy cortita, porque yo creo también todos esos pasos se realizan de manera muy natural. No es posible o es muy difícil pasar de escribir relatos cortitos de 4 5 6 mil palabras a de repente escribir una novela de 120 o de 80 mil palabras. Yo creo que prácticamente nadie lo hace. Y el que nunca ha escrito nada y se sienta un día y pretende escribir una novela, estoy seguro de que el 99% de esas personas no la terminan, la dejan a medio, porque hay que, bueno, desarrollar una serie de hábitos, ¿no? Entonces, recuerdo que lo primero que escribí yo fue una noveleta, no sé si llegaría a 40 o 50 mil palabras, de misterio, de terror, precisamente ambientada en Lanzarote. Entonces, pasé de esos pequeños relatos a ese intento de novela, que la terminé. O sea, conseguí una estructura de novela de inicio, desarrollo, desenlace, y la terminé. Logré terminarla. Evidentemente, la calidad de ese producto
no merece ningún tipo de justificación, no es defendible, pero me sirvió para decir, oye, esto se puede hacer, esto no es inviable. Se puede escribir novelas, no es imposible, porque claro, uno cuando empieza dice, ¿a dónde me lleva esto? ¿Cómo lo termino? Pero no, conseguí sentarme, conseguí la rutina, entre comillas, de ponerme, de terminarla, y lo hice. Y a partir de ahí vi que me gustaba más ese formato. Me gustaba más el formato de relato largo, de novela, que de relato corto, que era lo que venía haciendo hasta ese momento. ¿Cuántas Por supuesto, páginas? todo esto sin haber publicado nada, ¿eh? Ni con ánimo de publicar. Que eso sí que bueno, me sorprende. Y, o sea, tú no tenías idea de ser escritor, tú no tenías el sueño de ser escritor o de... La idea, a poco que leas un poco, a poco que seas un lector, Mm. mm, en algún momento surge esa idea, ¿no? Decir, ay, pues me gustaría, ¿no? Ves los grandes escritores, el tipo de vida que ellos llevan, cómo viven rodeados de libros, viven creativamente, y hombre, siempre hay una parte de ti que dice, pues me gustaría hacer esto, ¿no? Qué guay, qué tipo de vida más guay, ¿no? Como igual que de pequeño dice, me gustaría ser veterinario o me gustaría ser bombero, ¿no? Todos Sí, sí. pasamos por eso. No, pero nunca, en esos primeros estadios, no lo hacía con la idea de yo voy a publicar esto y yo me voy a convertir en escritor. Esto también, cuando empecé realmente a ver que eso era una posibilidad, fue a partir de que escribí La sombra de Pranta. En ese momento fue cuando yo vi que había escrito una novela larga, 120.000 palabras, ya era una novela que tenía una cierta enjundia y empecé a ver que disfrutaba con eso, que me gustaba y que esa novela sí la quería publicar. Y por supuesto, en el momento en que dice esto lo quiero publicar, por defecto estás pensando o estás asumiendo que quieres ser escritor. Bueno, y publicar esta novela, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? La sombra de Pranta. Sí. La sombra de Pranta fue eso, efectivamente, la primera novela que terminé seria. O sea, la primera novela, Mm. no protonovela y no intento de novela, como fue la que ya comenté, sino fue la primera novela que yo, mientras la escribía, me estaba dando cuenta de que realmente estaba haciendo algo que podía ser digno de leerse o de publicarse. Cuando la terminé, le hice los procesos de corrección Mm. que yo, en mi inocencia, consideré suficiente, Qué bueno. ¿vale? Y sí, lo mandé a me puse en contacto con un par de editoriales, en aquella época no había como estaba ahora tan potente internet, que prácticamente accedes a cualquier cosa, pero di con una editorial que se llamaba Mundos Épicos, Mm. que era una editorial española que estaba creciendo, no tenía de hecho cuando hablé con ellos por primera vez ninguna novela publicada todavía, solo tenían página web y diciendo que recibían manuscritos, que estaban buscando autores, pero todavía no tenían nada publicado y se iban a especializar en género fantástico. Y yo pensé, editorial nueva, española, género fantástico, es que blanco y en botella. Pues nada, les mandé el texto, les gustó. Después, bueno, resultó, yo lo he contado ya muchas veces, que era una editorial de coedición, una editorial tradicional, pero bueno, publiqué con ellos, me lancé a publicar con ellos y bueno, y a partir de ahí, pues todo ha ido, como, como dice aquel, ya esta historia ya la conocemos, ¿no? Tuvo una parte buena, tuvo una parte mala, pero fue como el pistoletazo de salida. A partir de ese momento fue cuando yo dije, yo quiero dedicarme a esto me gusta y es lo que quiero hacer. Me creé un perfil de escritor, me creé un blog, ya es cuando empiezas a darte cuenta de que necesitas unas herramientas para conocer, para empezar efectivamente a considerarte a ti mismo escritor, que es el primer paso. Qué bueno. Bueno, luego te preguntaré sobre el blog y, bueno, y aparte lo escribiré ahí para que te podamos visitar. Yo no lo he visto todavía. ¿Y cuántos libros has publicado hasta ahora? Pues tengo publicadas las 4 novelas de La senda del destino, me falta una o dos para terminar porque yo pensaba que fueran 5, pero la última se me está alargando mucho, probablemente la tenga que partir en dos, pero a día de hoy publicadas 4 y una antología de relatos de misterio y terror titulada Tú has estado aquí antes y una novela de misterio titulada El silencio de Sara. Y después algunos relatos sueltos en diversas antologías. Qué maravilla. ¿Y cuándo escribes? ¿Cuándo encuentras tu tiempo para escribir? Esta pregunta es muy interesante porque mucha gente, la mayoría de la gente te dice o que no tiene imaginación para escribir o que no tiene tiempo, o las dos cosas. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo tengo una vida repleta, mi horario es completo, yo abro un negocio junto con mi mujer a las 8 de la mañana y lo cierro a las 8 de la tarde, y en medio tengo dos niñas pequeñas que hay que llevar al cole, atender tareas, etc. Entonces, realmente en ese horario
entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde prácticamente no puedo tocar nada que no sea trabajo. Y el poco tiempo que puedo escaquear no estoy concentrado como para sentarme y escribir y desarrollar. Por la tarde es imposible porque las niñas requieren baño, cena y ya acabo reventado a las 10 de la noche, ya no puedo más. Entonces solo me quedan las primeras horas de la mañana. Entonces mi horario habitual empieza a las 6. Yo me levanto a las 6 de la mañana para poder escribir de 6 a 7, 7 y algo. Y a partir de ahí es rutina diaria. Tanto me limita que llevo un par de semanas levantándome a las 5:30 de la mañana para poder escribir el tiempo que necesito, porque a veces una hora entre unas cosas y otras, nunca es una hora de verdad, se me queda corto y empieza uno a asumir compromisos con editoriales, empieza uno a asumir compromisos propios de cosas que uno quiere terminar y cosas que quieres avanzar y no me daba el tiempo. Entonces llevo un par de semanas intentando, que no siempre consiguiendo, levantarme a las 5:30. Qué maravilla. ¿Y Es duro, escribes todos los eh, días? Bueno, lo sí, intentas. sí, sí, sí. Sí, salvo algún día excepcional que o necesito descansar más o me surge cualquier imprevisto, pero en la medida de mis posibilidades yo escribo de lunes a lunes, todos Y los días. Es la única manera de hacer músculo, es la única manera de hacer rutina, de que las cosas salgan naturales, porque, claro, yo tengo que tener las cosas establecidas de tal manera que yo, si me levanto a las 5:30 y entre que me levanto y me siento y pito y flauta se me hacen las 6 menos cuarto, y a las 6 menos cuarto tengo que estar tecleando, escribiendo. No puedo estar desarrollando cosas, no puedo estar pensando en las musarañas. Tengo tan poquito tiempo que lo tengo que maximizar. ¿Cómo se maximiza ese tiempo? Haciendo músculo. O sea, cuando tú realmente no necesitas esperar a que te venga la inspiración para poder escribir, porque entonces no escribiría nunca. Yo tengo que aprovechar mi tiempo al máximo. Y esta rutina lo que te permite es que cuando te sientas todo avance rápido, que no tengas que estar pensando en mil cosas para que el tiempo que te sientes te cunda para algo, ¿no? bueno, Y eso solo se consigue con músculo. la mayoría de la gente al principio piensa que eso es imposible. O sea, que sí, que tú puedes hacer el esfuerzo de levantarte a las 5 o a las 6, pero que eso no significa que vayas a escribir. O sea, que tengas que se te ocurran ideas. ¿Qué me puedes decir tú de eso? Que Claro. La cosa es que normalmente cuando yo me siento a escribir, la idea ya está. Yo no puedo desgastar mi tiempo de escritura en desarrollar las ideas. Las ideas he tenido que desarrollarlas previamente. Entonces, eso también es tiempo de escritura, ¿vale? Y eso sí lo puedo hacer en ratitos sueltos. vale, En vale. un ratito que tengo a lo mejor después de comer, yo intento siempre todas las ideas previas, las voy apuntando en un cuaderno, ¿vale? O cuando quiero participar de una antología y es de una temática concreta, yo cojo un cuaderno y pongo, pues, relato para tal, antología, género, tal, idea, Mm. me lanzo yo a mí mismo una lluvia de ideas. Pues esto es lo que destaca sobre las demás. Digo, venga, esta me gusta. Y ahí me siento a escribir. Así ya tengo cosas avanzadas para que cuando realmente tengo tiempo de sentarme, no tenga que esperar a que la creatividad me despierte, sino ya estoy preparado para realmente sentarme a escribir y desarrollar trabajo. O sea, que tú no, en realidad no tienes el bloqueo de ser escritor porque tú no tienes el folio en blanco nunca. O sea, tú vas ya con... No me lo puedo permitir. Es, es muy bueno. No me lo puedo permitir tener el folio en blanco. Yo el bloqueo de escritor lo he vencido previamente en esa fase de desarrollo de la idea. Ahí sí puedo estar bloqueado un par de días por no dar con la idea adecuada o dentro de un mismo proyecto no saber a lo mejor trabarme en un momento determinado y no saber cómo seguir. Yo eso lo dejo. Me voy durante el resto del día con mi cuaderno e intento desbloquear esa idea fuera de la pantalla del ordenador, porque el tiempo que estoy sentado tengo que estar escribiendo. Es la única manera de avanzar. ¿Y cómo sacas tus ideas? Porque esto también le interesa mucho a la gente. O sea, a lo largo del día, o sea, por lo que entiendo de lo que me explica, o sea, tú cuando tú te pones a escribir, ya vas a lo material, ¿no? A pasar, como si dijéramos, al ordenador, algo que tú previamente has trabajado a lo largo del Correcto. día. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo sacas las ideas? Mucha gente dice que no tiene imaginación. ¿De dónde vienen las ideas? Mira, yo tengo dos maneras principales, ¿vale? Hay una que es la ciencia infusa, como digo yo, eso nos pasa a todos. Tú estás leyendo una Sí, novela, viendo una película,
hablando con alguien y surge una pequeña chispa, que es la famosa inspiración, ¿no? Eso es el 1% de los casos. Joder. El resto del tiempo, normalmente, ya te digo, necesito escribir esto. Lluvia de ideas, opciones. Por ejemplo, para Ecos de los Mares Infinitos, que fue una antología que publicó con Ediciones Africanas el año pasado, una antología, un relato dentro de esa antología, la temática era el mar. Sí. Y se me ocurrieron varias ideas posibles, dentro de lo que podía ser el mar, ¿no? El medio acuático. Y dentro de esas ideas elegí una, la que yo vi que podía tener más desarrollo, más posibilidades o que encajaba mejor con mi forma de escribir o con lo que me apetecía en ese momento. Entonces, la idea la he desarrollado previamente, forzándola, por decirlo así. O sea, decir, me voy a sentar a buscar opciones, me voy a buscar ideas, porque si esperas a que venga la musa, lo más probable es que te quedes sentado esperando. Es muy difícil. Cuando estás en un capítulo intermedio de la novela o del propio relato y te trabas, yo hago lo mismo. Paro ese capítulo o lo que sea, me voy a mi cuaderno y durante el día, en cualquier momento que sea que pueda, me siento un ratito. Venga, ¿cómo desbloqueo esto? ¿Qué cosas puede hacer el personaje? Puede tirar por aquí, puede tirar por aquí, puede tirar por allá. Y siempre hay una de las opciones que encaja mejor que las demás. Instintivamente, sin necesidad de forzarla demasiado, sin necesidad de ponerte y desarrollarla del todo, simplemente decir, vale, esta es la idea que mejor me ha cuadrado. Vamos a desarrollarla después, ¿no? Pero ya te digo, simplemente dedicarle un poquito de tiempo mental, como digo yo, a fortalecer el músculo cerebral y que las ideas, cuando las vayas a buscar, estén preparadas. Por cierto, perdón si hay un poquito de ruido, pero estoy cerca de la ventana. No, Y no, lo que estoy en la calle. no pasa nada. Lo que te quería decir es que ha habido un pequeño momento en el que se ha congelado un poco. O sea, se te oía Ah, como de ultratumba, ¿no? Pero bueno, pero más o menos, bueno, al final se ha entendido lo que se me ha estaba diciendo. entendido, vale, perdón. Sí, Esto es lo que tiene las conexiones es lo que inalámbricas. tiene, que de vez en cuando suena un poco raro, pero bueno, yo, por lo que tú me cuentas, me da la impresión de que tú eres de lo que llaman un escritor de brújula, ¿no? O sea, que no tienes Totalmente. hecho el outline, ¿cómo se llama? La escaleta por completo, sino que tú vas desarrollando eso al tiempo que escribes, ¿no? Exacto. Yo normalmente tengo 2 o 3 ideas muy básicas Mm. de lo que quiero hacer y después voy dejando que se desarrolle prácticamente sola la novela. Siempre tienes una pequeña idea de base, aunque sea en tu cabeza, sobre el desarrollo que quieres llevar, dónde quieres terminar, etcétera, pero normalmente soy un escritor bastante de brújula. Mm. No 100%, pero bastante. ¿Tú crees que es importante? Porque este consejo lo he oído y la verdad es que es interesante. ¿Crees que es importante, aunque no tengas completamente clara la idea, pero saber el final? ¿O No, tampoco? no, yo creo que no es absolutamente imprescindible. Es Mm. recomendable por lo menos que tú sepas, a ver, quizás no absolutamente necesario que tú sepas el final, cómo va a terminar, pero sí es importante que tú sepas a dónde quieres llegar con tu personaje. Vale. No, mira, mi personaje al final pues tiene que convertirse en un héroe. Bueno, ya es algo, ya es un objetivo hacia el que dirigirte. O no, mi personaje al final tiene que convertirse en una ancianita Mm. que cuida de todo un grupo de alumnos y les enseña todo lo que sabe. También, ya es un final, ya es Vale. una idea hacia la que dirigir el resto de la historia. O no, mi personaje tiene que convertirse en la mayor heroína de la historia de ese mundo, ¿no? Mm. Pero de ahí a decir, no, el final va a ser y va a pasar esto y esto, yo por lo menos no lo suelo hacer así. Y, y tú, por ejemplo, ahora cuando has dicho lo del héroe, ¿tú sigues alguna fórmula, como el camino del héroe o como... No. Ahí sí que no. Ahí Mm. sí que no. Conozco bastantes fórmulas, pero lo cierto es que considero que a la larga te pueden limitar mucho la forma de trabajar. Yo prefiero que los personajes se desarrollen por sí mismos. De hecho, es bonito ver cómo el personaje puede avanzar en direcciones que a lo mejor tú no tenías previstas originalmente. Entonces, yo prefiero dejar que el personaje camine. Si nos lleva después por la senda del héroe, mejor. Que nos lleva por la senda del villano, pues también. No,
no tengo una idea preconcebida sobre el tipo de novela que muchas veces, otras veces sí, pero generalmente. No sé, ¿alguna vez te ha pasado que se hayan salido de su papel? O sea, que el que iba a ser un héroe de pronto pasa a ser un secundario, o bueno, el que iba a ser el protagonista resulta que no era el protagonista de verdad y tú lo Me ha descubres. pasado, claro, ¿Qué ha pasado, no? sí, me ha pasado, me ha pasado. No tanto que el personaje principal acabe siendo secundario. Mm. Uy, ahí se ha Sí, no, congelado. no sé si me oyes bien ahora, se Ahora me no, fue un ahora poquito no te la oigo bien. conexión. Espérate, a ver Me dice que si... ¿Ahora? a ver si mejora. Hice una cosilla a ver si mejora la Ahora conexión, se a ver si no oye, tenemos ahora está muy problemas. bien. No sé lo que pasó antes, Ahora pero... mejor, es que tenía pues cerrada la puerta del estudio y como tengo la conexión inalámbrica, a lo mejor te estaba fallando un poquito. Ah, El vale, riesgo es que vale. ahora entre el gato y se Bueno, ponga pues a hacer las uñas por aquí. entrevistamos al gato porque yo estoy seguro que a ti te cuenta cosas para escribir, ¿no? Por eso le tenía cerrado, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué me estabas diciendo, perdona? Estábamos hablando de... bueno, yo te había preguntado si alguna vez un personaje se va de madre un poco, o sea, el que tú creías que era protagonista Ah, de correcto. pronto pasa a secundario. Tú me has dicho que eso no, pero que te ha pasado otra Me ha cosa. pasado más que los secundarios. Mm, Exacto. Me ha pasado más que los secundarios ganan peso y se convierten casi en protagonistas, mm. que el protagonista pierda peso y se convierta en un secundario. La verdad que eso sí que no me suele pasar, pero sí me pasa muchísimo que personajes que en principio no iban a tener mayor aportación a la trama, de repente son personajes potentes, que merecen más espacio, que merecen más texto y crecen y de repente empiezan a ocupar un montón de páginas, ¿no? Eso sí me ha pasado bastante. Yo creo que eso es parte de lo bonito y por eso a veces no me gusta tener las historias muy cerradas, por eso me gusta ser brújula. Me gusta darle espacio a la historia para que se desarrolle, como, un poco como ella quiera también a veces. Y tus personajes, cómo los construyes? ¿Los construyes a partir de alguien real que tú lo difuminas o te viene? Dime algo de eso. ¿Sabes que no he necesitado nunca inspirarme en un personaje real? Mm, Supongo que si te pones a rebuscar en mis personajes, habrá alguno que se parezca a alguien de mi entorno, pero supongo de una manera inconsciente, no de una manera consciente. Creo que lo bonito de la imaginación es no necesitar recurrir a un personaje real para copiarlo al papel. Para eso está la imaginación y lo que sí es probable es que haya combinaciones de caracteres ajá. de personas de mi entorno, a las que admiro, lo que sea, que acaben confluyendo. ¿No? Mira, aquí está el amigo. No pasa Que nada. acaben, ahora mismo empieza a subirse por ahí a tirar cosas, ¿vale? No se asusten. Hombre, ya si tira muchas cosas ya tendremos que hacer algo, pero ahora mismo está con un libro tuyo, ¿no? Está así, tengo aquí un libro Está muy... señalando el libro para que hablemos de él, ¿no? Joder, bien, Mira, listo. ahora empieza a subirse porque tengo las estanterías en alto y ahora empieza él a rebuscar por ahí, algo tirará. ¿Tú tienes mucho tiempo para leer? No, no, por lo que me has contado, no. Mira, pues tengo más tiempo para leer que para escribir, porque leer lees en cualquier momentito, no necesita, yo por lo menos ya tengo tanto músculo que no necesito una gran capacidad de concentración para sentarme a leer. Mm. Leo mientras espero para recoger a las niñas en el colegio. Leo cuando tengo que hacer cualquier cola para cualquier sitio. Ahí sí voy siempre con un libro encima. Pero es que además he descubierto los audiolibros. Ah, No los audiolibros como tales, sino siempre que tengo la opción de comprar un libro en digital en formato EPUB, por ejemplo desde Lectu, que puedes elegir el formato. Amazon es más complicado porque tiene formato propio y lo tienes que estar convirtiendo y a veces hay problemas, pero siempre que puedo descargarlo de Lectu, lo descargo en EPUB, el formato de EPUB. Los móviles hoy en día lo leen. ajá. Hay programitas que lo leen. Es verdad que es la típica voz de GPS, Mm. pero a poco que vas haciendo el oído, lo, yo por lo menos lo llevo muy bien. Entonces avanzo muchas lecturas de esta manera. La gente me alucina un poco, sobre todo tengo un amigo que es un escritor, Leandro Pinto, que es un escritor muy formal, con el estilo y tal, y dice, pero es que eso no es leer. ¿Pero cómo consideras eso es leer? Es que no te enteras, no te puedes enterar de nada. Bueno, pues hasta el punto de que él me pasa sus manuscritos y le detecto erratas que él no detecta leyendo. Porque escuchando las erratas saltan mucho más fácil. Las repeticiones de palabras, cuando te comes una palabra, cualquier tipo de errata salta más si te la están leyendo que si la estás leyendo, porque la vista salta palabras. Y le pillo todas las erratas. Todas, Oye, todos los fallos. Oye, que repetiste esto, porque claro, en la cabeza se te queda resonando las cosas.
oye, que este concepto lo has repetido mucho en el capítulo anterior, oye, que estás repitiendo mucho esta expresión. Y él me dice, "Chua, pues lo pillaste, no solo estás entendiendo lo que estás leyendo, sino que encima eres capaz de detectarme las erratas". Y gracias a descubrir esta forma de leer, porque me lo pongo en el coche, me lo pongo cuando estoy trabajando en trabajos más bien manuales. Si tengo que salir y hacer un recorrido más o menos largo, lo pongo en el Bluetooth del coche y lo voy oyendo, en vez de oír la radio, oigo el libro. Y avanzo muchísimo así en mis lecturas. Luego te voy a pedir, cuando terminemos, que me pases para ponerlo ahí en la web y también en la página de Facebook. Esto que me has dicho, no es Amazon, es otra cosa. ¿Cómo es? Lectu es una plataforma de venta de libros digitales, es Vale, vale. Lectu. Lectu. L-E-K-T-U, vamos, muy cortito. L-E-K-T-U. K-T-U, Lectu. Y otra cosa que tengo mucho interés también en preguntarte es, ¿tú escribes directamente en el ordenador o cómo lo haces? ¿Escribes alguna vez a bolígrafo? O... Escribir como tal, no. O sea, desarrollar texto como tal, no. Lo que te decía antes, ideas, bocetos, todo eso sí lo hago en libretas. Además, prefiero hacerlo en libretas pequeñitas, que las tengo yo mucho. Mira, por ejemplo, aquí tengo una. Te la voy a enseñar, a ver si no muevo la cámara. Ahí está. Libretitas de este tipo, ¿vale? Ajá. Yo en este tipo de libretitas, ahí, no se ve porque se le da la luz, pero bueno, a ver si está por ahí. Ahí Sí, está. sí, ahí se ve. Aquí. Entonces, ideas sí desarrollo aquí, No, pero pero sí, pero... escribir como tal, no. Escribir prefiero ya sentarme directamente en el ordenador. Pero las desarrollas, ¿eh? No las apuntas solo, sino que desarrollas un poquito la idea, ¿no? Sí, claro. Yo los conceptos iniciales sí los desarrollo ahí en la libretita. Quiero que sea, la historia va sobre esto, los personajes serán esto. A veces hasta escribo un primer capítulo o una introducción o algo, pero ya en el momento de sentarme en bruto a escribir, ya estoy en el ordenador. ¿Alguna vez has empezado un proyecto así largo, una novela o algo, y te has quedado ¡pum!, cortado y no has podido seguir? ¿O? Sí. Tengo varias, de hecho. Tengo varias novelas buscando el momento y la forma de continuarlas. Pues, o porque al principio parecía una idea buenísima, que eso nos pasa a todos, pero después a medida que Genial. empiezas a desarrollarla, te das cuenta de que, bueno, de que no era tan interesante. O simplemente ya era muy manida la historia, la idea, o simplemente no encontraba exactamente el camino para seguir, y ahí están. Esas están en el cajón desastre, en el stand-by. Bueno, y algún día se retomarán. Pero sí, es más habitual de lo que uno podría pensar. Uh-huh. Y te iba a preguntar una cosa, a ver, me ha quedado la mente en blanco. Bueno, te iba a preguntar cuánto tarda en escribir una novela, pero es una pregunta un poco rara porque me imagino que no será... Poco. No será poco. ¿Eh? Digo que no será poco, tardo bastante. ¿Pero tardas un año, tardas 2 años? No, a ver, depende mucho, porque también depende de la longitud del texto, pero puedo tardar un año mínimo. Si me dedico exclusivamente a una novela, mínimo un año. Tú piensas que yo escribo unas 100.000 palabras anuales, más o menos. O sea, si le dedico todo el tiempo a una única novela, escribo una novela al año. Se podría considerar que escribo una novela al año. La cosa es que también en medio suelo escribir relatos, si sale alguna antología. Entonces esas 100.000 palabras las distribuyo mucho entre relatos y novelas. Entonces, no me sale normalmente una novela al año porque intercalo con otro tipo de cosas. Pero, claro, dado que mi tiempo para escribir es tan corto, yo sé que hay otros autores que escriben una novela de 100.000 palabras en 2 o 3 meses. El otro día me senté y escribí un relato de 4.000 palabras en 3 días, pero eso es lo más raro. Eso no es nada normal. Y ya me he acordado lo que te quería preguntar. Tiene relación con esto de las palabras, ¿no? Y es, ¿cómo revisas tú? Porque sabes que hay gente que empieza, bueno, yo creo que esto cada uno es un mundo, pero yo siempre doy el aviso contrario. No juntar el proceso de revisión o de edición con el proceso de creación, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? Yo, normalmente, el proceso mío es, escribo en bruto, sin preocuparme demasiado, o sea, sin preocuparme demasiado, pero siendo exquisito, así me explico, ¿no? Tú mientras vas escribiendo tienes que escribir bien, no puedes fiarte 100% de la corrección. Entonces, voy escribiendo lo mejor que sé, pero sin volverme demasiado loco. Cuando termino la primera corrección,
empiezo desde el principio y la leo completa en el ordenador, corrigiendo todo, añadiendo lo que sea, ¿no? Porque yo hay momentos, de hecho, en los que hay cosas que las dejo a medias, digo, no, aquí tengo que volver después y desarrollar más, o al revés, o cortar. Esto me ha quedado muy largo y lo voy a tener que cortar, pero yo siempre eso lo dejo para la primera corrección. Después de esa primera corrección, normalmente se lo paso a lectores, amigos. Vale, ya tengo 2 o 3 lectores que me hacen el favor de perder su tiempo en en leer mis libros y darme esa primera valoración. Esa primera valoración incluye nuevamente comentarios, erratas y tal, porque ya que lo van leyendo van corrigiendo esas cosas. Eso, cuando lo recibo, lo traslado a mi manuscrito, cambio todo eso y lo imprimo en papel. Una vez que lo tengo impreso en papel, lo vuelvo a leer entero. Y ahí detecto el 90% de los fallos, los detecto cuando cuando hago la corrección en papel. Es donde más se detectan. Pero es una cosa abismal. De yo dejar un texto que para mí está bien en el ordenador, corregido, imprimirlo en papel y decir, ¿pero qué es esto? Dios mío, por Dios, pero ¿cómo he podido dejar pasar esto y esto y esto? Pero mira esto, pero mira esta repetición. Una locura. El papel es la clave. Imprimirlo, da igual que sean 4.000 palabras, que sean 120. Hay que imprimirlo y leerlo como si fueras un lector cero. Con total ojo crítico, sabiendo que hay cosas que vas a tener que corregir, que te vas a dar de cabezazo contra las paredes, pero ese momento es crucial. Una vez que he terminado esa fase, vuelvo al ordenador, traslado todos esos cambios otra vez al manuscrito en digital y al final ya, incluso dejándolo descansar a lo mejor un par de semanas, le hago una última lectura antes de mandarlo a la editorial o a quien sea, ¿no? Pero lleva bastante trabajo de corrección detrás. ¿Tú has hecho, te has autopublicado alguna vez en Amazon o algo? El primer libro que publiqué en aquella época no era Amazon, era Lulu, lulu.com, que es una plataforma que todavía existe hoy y funciona bastante bien, de hecho. Me publiqué una pequeña antología de poemas y relatos, que bueno, no estaba mal, pero no tuvo absolutamente ningún alcance. Después lo que sí he hecho es coedición, que fueron las 2 primeras novelas, La sombra de planta y La maldición de Ilena, fueron en coedición con la editorial. Una fue un desastre, que fue la primera. Después la segunda fue bastante bien, era otro tipo de coedición diferente, mucho más transparente, mucho más limpia. Y después a partir de ahí he tenido la gran suerte de que la editorial Mercurio ha apoyado todo mi trabajo y no he tenido que autopublicar nada más. ¿Tú crees que el escritor ahora el papel ha cambiado del escritor y debe ser también su propio vendedor y promocionar su obra? ¿O? Sí, por supuesto. A mí ese concepto de autor que solo se dedica a escribir, ya eso no existe. No sé si para bien, no sé si para mal. Lo cierto es que hoy en día nos tenemos que considerar creadores de productos, mal que nos pese, y tener visibilidad suficiente como para no vender ese producto, sino vendernos a nosotros mismos como autores, como creadores, y que a remolque vendamos nuestros libros. Porque independientemente de que seas un autor autopublicado o no, este trabajo lo vas a tener que hacer. La editorial te va a exigir una presencia en redes, que estés ahí, que la gente te conozca, van a mirar, es que es lamentable lo que voy a decir, pero miran el número de seguidores que tienes en redes y en función de eso toman ciertas decisiones. Es triste, pero es así. Entonces, lo cierto es que los autores nos convertimos en vendedores de nuestro producto. Eso tiene su parte de sentido, al fin y al cabo es mi producto y yo soy el que lo tiene que vender porque hoy me publica un editorial, pero a lo mejor mañana me publica otra, pero el producto sigue siendo el mismo. Entonces yo tengo que venderme a mí como autor y a mi trabajo. Y eso no lo puede hacer la editorial, lo tienes que hacer tú con el trato que le des a tus lectores, con lo que participes en redes, con lo abierto que estés a las sugerencias, pues este tipo de actividades como la que estás haciendo tú. Para eso la editorial no te puede ayudar, lo tienes que hacer todo, lo tienes que hacer tú y asumir que parte del trabajo de escritor es dedicar tiempo a los lectores, a las redes y a todo este tipo de cosas. ¿Qué crees tú entonces? ¿Qué le recomendarías a un escritor? O sea, primero para escribir la novela y después para venderla. O bueno, la novela o el relato o lo que sea. Tú sabes que eso nos llevaría a un vídeo entero, ¿no? Ya. Otra hora aquí hablando. Otro día lo hacemos, ¿no? Digo algo pequeñito, algo así muy ligero.
Mira, desde luego lo primero que hay que decir en esto es que ningún escritor tiene la clave. Si un escritor tuviera la clave, pues sería un superventas, ¿no? Yo siempre recomiendo dos cosas a la persona que está escribiendo o que está empezando a escribir. La primera es lee mucho. No se puede empezar a escribir sin primero haber leído mucho, al igual que no se puede empezar a rodar una película sin primero haber aprendido a hacerlo, viendo películas de otros. Y después escribe mucho. Parece paradójico, pero tiene todo el sentido del mundo. Primero tienes que haber leído mucho y después escribir mucho para pulir tu técnica, para desarrollar tu estilo, para aprender los principios básicos que requiere en la profesión, porque tiene tiene sus trucos, tiene sus cosas imprescindibles y como toda profesión tiene unos criterios que todo el mundo tiene que seguir. Eso en lo que respecta a escritor. Sí. Y una vez que estamos publicados, para publicar ya no hay trucos. Para publicar no hay trucos. Escribe lo mejor que puedas, corrige todo lo que puedas y después, pues, ten la suerte de que una editorial se fije en tu trabajo, le guste y se anima a publicar y apostar por ti. Evitaría en la medida de lo posible las editoriales de autoedición, aunque no todas son evitables. Por ejemplo, Letrame está funcionando bastante bien, Ediciones Arcanas está funcionando fantásticamente. Eso lo dejo ya ahí un poco a criterio de cada uno, ¿vale? Pero lo cierto es que una vez que hemos terminado es tener paciencia, empezar a participar en concursos, empezar a enviar a editoriales y seguir escribiendo. No estancarse en he escrito una novela, muevo mi novela y ahí estoy. No. Termina de escribir, envía tu novela y mientras tanto sigue escribiendo otra cosa. Sí, no pares nunca de escribir porque el músculo solo se hace a base de trabajar y trabajar y trabajar. Y a la gente que, bueno, a mí me ha pasado eso, que tienen bloqueos creativos y se quedan un tiempo en secano, ¿qué le diría? Yo, las pocas veces que me ha pasado eso, el 99% de las veces me desbloqueo leyendo. Bueno, sí, yo conozco muchos autores, muchos no, falsos. Conozco autores que cuando están en el proceso creativo dejan de leer porque no se quieren intoxicar, entre comillas, con el trabajo de otros compañeros. A mí me pasa todo lo contrario. Cuando estoy escribiendo es cuando más necesito leer. Primero porque me abstrae de estar todo el día dándole vueltas a mi propia historia, lo cual es bastante tóxico para mí, en mi opinión. Claro. Y al mismo tiempo me puede permitir encontrar salida a determinados bloqueos. Por ejemplo, si hay una escena que no sabes cómo resolverla, de repente lees una novela, no tiene por qué ser ni siquiera de tu género, no tiene por qué parecerse absolutamente nada a lo que tú estás escribiendo, pero a lo mejor un diálogo, a lo mejor una escena, una situación, te dice, oye, mira, pues de esta manera, a lo mejor, y te salta la chispa, te resuelve, y a lo mejor no lo haces al final de esa manera, pero te da un pie para tú empezar a trabajar otra vez. Eso me ha pasado no una ni dos veces, me ha pasado muchas veces. Yo no recomendaría a nadie dejar de leer nunca. Por supuesto, ni a escritores ni a no escritores, pero concretamente al escritor. Y afortunadamente podemos decir que no solo leer libros, incluso ver una serie de televisión, o sea, mantener tu mente activa en otras cosas creativas, ¿vale? Ver una serie, leer libros, de tal forma que desarrolles tramas que te puedan ayudar a desarrollar la tuya. O sea, de alguna manera el escritor está 24 horas dándole, ¿no? Claro, pero si estamos 24 horas con nuestra propia historia, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo me atasco porque no encuentro salida para una situación en mi novela o en mi relato, por muchas vueltas que tú les des sobre ti mismo, lo más probable es que no encuentres salida, te frustres y acabes dejándolo. En cambio, si cambias de actividad, te pones a leer una novela, te pones a ver una serie, te vas al cine o lo que sea, tu mente se resetea y a lo mejor encuentras la pista que necesitabas para desbloquear lo que tú estás escribiendo. ¿Y tú tienes alguna manía así rara para escribir o no? Pues mira, en general no soy una persona maniática para casi nada. Entonces, no, la verdad que no tengo, bueno, si se puede llamar una manía, no me puedo sentar a escribir, da igual que me levante a las 5:30 o a las 7 sin tomarme un cortado primero. Claro. No, mi cerebro no se despierta. Mi mujer se ríe de mí porque dice,
pero tío, que son las 5 de la mañana, que haces tomar, y me tengo que tomar un cortado antes de empezar, no puedo, no puedo. Entonces, pero después así, a nivel ya de tal, de mesa y de como hay otros que no, necesito tener esto aquí, esto allá. No, la verdad que no, no soy muy maniático para esas cosas. Muy bien. Pues mira, te voy a hacer, vamos terminando ya, te voy a hacer la última pregunta. Bueno, me encanta hablar contigo, pero esta te la tengo que hacer. ¿Por dónde empieza uno a leer tu obra? ¿A ti qué te gustaría por qué libro te gustaría que empezara? O sea, de todos los que tienes, ¿cuál crees que sería el inicio, ¿no? Para uno que no conozca a Raiko, ¿no? Decir, a ver, este tío que escribe, por dónde me meto yo? Espera, porque se te está yendo un poquito la voz, a ver. A A ver, ¿lo ver, repito ahora? a ver, ahora te veo otra vez. Venga, Te lo dale, digo. la última pregunta, venga. La última era ¿por dónde empezamos a leer tu obra? ¿Alguien que no te conozca de nada, Raiko? ¿Cómo empieza? ¿Qué libro le recomendarías tú para empezar? Mira, yo ahora mismo recomendaría a todo el mundo empezar por La Tierra Negra, La que Tierra es Negra. La Tierra Negra, la primera novela de la trilogía La Senda del Destino. Mi Mm, obra, las novelas de género fantástico, tienen una precuela independiente que es La Sombra de Prantas, que cronológicamente fue la primera que se publicó, una segunda precuela que vendría a ser el libro cero de la trilogía, que es La Maldición de Helena, mm, todas con el protagonista Argot Grandel, y después el primer volumen de la trilogía La Tierra Negra, que lleva publicado La Tierra Negra y Adalid, y falta pues ese tercero o cuarto que cierren todo, ¿no? mm, Yo recomiendo, a día de hoy, recomiendo a la gente empezar por La Tierra Negra, La Senda del Destino 1. Si esa novela te gusta mm, y te apetece, pues vas y buscas las precuelas, ¿vale? mm. Porque creo que La Tierra Negra tiene todas las características que me definen como escritor y, bueno, si te engancha esa, es más fácil seguir para adelante o tirar para atrás que empezar por las precuelas y, bueno, en un momento determinado, pues, a lo mejor quedarte más atascado o lo que sea. Si a mí me preguntas por cuál debes empezar, que sea por La Tierra Negra. Muy Si te bien. gusta el género fantástico, si te va más el género de Bueno, el misterio, misterio, El silencio de Sara, claro. el silencio de Sara. Y bueno, y te iba a preguntar, tu blog o algo, aunque luego lo voy a poner, lo voy a escribir, pero ¿cómo se llama o dónde te podemos ver por las redes? Mira, lo cierto es que la verdad que el blog, como tengo precisamente poco tiempo, lo tengo un poquito abandonado, pero se llama La Llamada de la Espada, Mm, www.lallamadadelaespada.wordpress.com. Ahora mismo me estoy moviendo mucho y lo estoy usando a modo de blog, el Patreon. Yo tengo un perfil de Patreon. Patreon. Que Patreon es una plataforma para patrocinadores. Ah, Es vale. una plataforma que permite a los autores ofrecerse, por decirlo así, para obtener patrocinadores, micropatrocinadores, es una plataforma de micromecenazgo. De tal manera que yo, creando mi perfil, te permitiría a ti participar patrocinándome con 1 euro, con 3 euros, 5 euros, 10 euros, lo que cada uno quiera, mensualmente. Entonces, Ajá. a cambio, entre comillas, pues yo les doy determinado valor. Por ejemplo, si hago un sorteo de libros, pues mis patrocinadores tienen participación doble. Eso lo hago siempre. Si me surge una idea, una duda sobre el desarrollo de la historia, pues a lo mejor voy al Patreon. Oye, chicos, patrocinadores, venga, lluvia de ideas, ¿qué les apetece? ¿Cómo sacamos esta idea? Vamos. Entonces les doy la opción de participar en cierto modo del proceso creativo mío. Eso se consigue con Patreon. Entonces, últimamente estoy usando mucho el Patreon para no duplicar información en el blog y en el Patreon. Ajá. Estoy usando mucho el Patreon para este tipo de cosas, a modo de blog, ¿no? Para mis noticias, para mis novedades, etcétera. Yo les invito a todos, Patreon, tal cual suena, pues ahí buscando, fantaseando, porque le puse el nombre del canal de YouTube, Fantaseando con Raiko Cruz, Ah, lo encuentran fácil. Y ah, desde un eurito tiene pueden un, colaborar. tiene un canal, perdona, es un micromecenazgo, ¿no? O sea, puedes Es colaborar un con... mecenazgo, pero prolongado en el tiempo, no Vale. limitado a un proyecto concreto, sino extendido, indefinido. Todo el mecenas puede participar hasta que él quiera. En el momento que él considere que ya se cansó, no le apetece participar más, cancela la participación y ya está. Y mientras tanto está activo. Y tienes un canal de YouTube también, ¿no? Y al mismo tiempo tengo un canal de YouTube que se llama Fantaseando con Raiko Cruz,
o simplemente fantaseando, en el que hablo pues de muchas cosas de género fantástico, de mi trabajo, quizás lo menos, porque hago, sobre todo hablo más de libros de género fantástico, cosas que leo, libros que recibo, colaboraciones con editoriales, con otros compañeros, etcétera. Es un canal dedicado en exclusiva al género fantástico. Muy bien. Pues bueno, pues ha sido un enorme placer y además muy interesante. He aprendido muchísimo hablando contigo. Y estoy Pues, seguro que el que lo oiga también. pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo, por invitarme a este pedazo de proyecto que has iniciado y bueno, y espero que podamos repetir en alguna ocasión. Pues seguro porque se nos han quedado bastantes temas. ¿Vale? Venga, pues muchísimas gracias y hasta otra. Bueno, hasta otra. Chao.